Bienvenidos a una nueva clase. Aquí hablaremos sobre estados de la materia. Materia es todo lo que nos rodea, todo lo que constituye el universo. Está representada por los cuerpos. Esos cuerpos tienen dos propiedades fundamentales: masa, que es la cantidad de materia, y el volumen, que es el espacio que están ocupando. Los cuerpos se encuentran en tres estados fundamentales: sólido, líquido o gaseoso, cada uno de ellos con sus particularidades, como vemos en la imagen. Ejemplos de cuerpos sólidos, basta con levantar la mirada en el escritorio donde nos encontramos y a partir de allí encontraremos una gran variedad de cuerpos sólidos. Tenemos a los líquidos, que se caracterizan por un mayor desorden entre sus partículas, y finalmente con una menor variedad de ejemplos, pero tenemos al estado gaseoso en contraposición de sus características respecto a las del sólido. Entonces, el sólido es aquel sistema que se caracteriza porque sus partículas se encuentran muy cerca unas de otras con un alto orden, predominan allí las fuerzas de atracción, no tienen movimiento, por lo tanto solo pueden vibrar. Los sólidos no se comprimen justamente porque carecen de espacio entre partículas, entonces no pueden deformarse cuando se les aplica presión. Se caracterizan por tener forma y volumen propio. Los líquidos no tienen forma propia, pues adoptan la forma del recipiente que los contiene. Sí tienen un determinado espacio que ocupan, por lo tanto el volumen es definido. Las partículas están con un poco mayor de desorden respecto al sólido. Tienen un movimiento de traslación y cuando se les aplica presión muestran una deformación un poco mayor a la de los cuerpos sólidos. El estado gaseoso, como decíamos antes, es el opuesto al estado sólido. No presenta ni forma ni volumen propio, adquieren la forma del recipiente que contiene esas partículas gaseosas, se encuentra con un alto desorden dado a las fuerzas de repulsión. Eso permite que sean altamente compresibles, es decir, al aplicarle una presión se puede deformar. Se mueven a gran velocidad con tres movimientos característicos y estos gases se consideran fluidos al igual que los líquidos. El plasma puede considerarse como el cuarto estado de la materia, no forma parte de los tres principales, pero es un estado de agregación más. Es un gas al cual se le ha dado alta energía, por eso hablamos de temperatura importante. Llega a un punto en el que algunos electrones se liberan de los átomos que forman ese gas. En función de las condiciones de presión y de temperatura, hablamos de los cambios de estado, es decir, el pasaje de un estado a otro. Esos cambios de estado pueden dividirse a su vez en progresivos y regresivos. ¿Cuáles son los progresivos? Aquellos en donde se incrementa la energía del sistema, por lo cual las partículas van a alejarse unas de otras y por lo tanto pierden orden. Ejemplo de los cambios progresivos son la volatilización, la vaporización y la fusión. Los cambios regresivos, por el contrario, son aquellos en donde disminuye la energía del sistema. En ese caso, las partículas se van a acercar y por lo tanto se van a ordenar más. Tal es el caso de la sublimación, condensación y solidificación. ¿Cómo va a quedar este esquema entonces? Tenemos por un lado la fusión, que es el pasaje del estado sólido al estado líquido. Para que esto ocurra, necesitamos elevar la temperatura de ese sistema. Si seguimos en esa línea, al aumentar la temperatura del líquido, generamos una vaporización que nos permite llegar al estado gaseoso. Del estado sólido al gaseoso podemos pasar sin atravesar el estado líquido a través de la volatilización. Los cambios opuestos son, por un lado, la solidificación, cuando le reducimos la temperatura a ese líquido y se convierte en un sólido. La condensación, bajamos la temperatura del gas y se convierte en un líquido. Y sin pasar por el estado líquido, del gaseoso al sólido, hablamos de la sublimación. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos fundir el hielo. Luego, si seguimos calentando, obtenemos la vaporización, es decir, parte de ese líquido se convierte en vapor.
Superado el punto de ebullición, todo se convertirá entonces en gas. Y acá tenemos el caso, por ejemplo, de la solidificación. Por ejemplo, bajamos temperatura y tenemos agua congelada, o sea, hielo. Resumiendo, 3 estados de la materia fundamentales: partículas ordenadas, muy cercanas unas de otras, con muy poca posibilidad de formación o de traslación, es decir, no se mueven, como es el sólido. Un estado intermedio entre el sólido y el gaseoso, que corresponde al líquido, con un orden parcial. Y un estado absolutamente desordenado, con partículas alejadas unas de otras debido a la alta repulsión entre ellas, que corresponde al estado gaseoso. Terminamos así una clase de físico-química. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para las informaciones semanales.